La apertura de la exposición, de esta exposición de Bajo Tierra, que como veréis en todos estos paneles verán reflejadas tanto vivencias como fotos de los momentos de hace 40 años cuando se recuperaron, se sumaron tempranamente, aunque 40 años más tarde de haber sido asesinados las primeras víctimas, ¿no?, del 36. Y es una exposición que además viene aquí, pues, ha estado en Pamplona, ha estado en Berriozar, y es el tercer pueblo que visita, por tanto aunque tiene la intención de recorrerse Navarra, ¿no?, que ese es un poco su cometido, por tanto que digo que casi la estrenamos aquí porque es el tercer sitio en toda Navarra donde se va a poder visitar. Y normalmente estas cosas que vienen del Gobierno de Navarra en estos últimos años, además mucho trabajo que se ha realizado, está conmigo José Miguel Gastón, que es del Servicio de Memoria Histórica del Gobierno de Navarra, el director general. Todo lo que se ha hecho estos años pues ha sido desde luego un tema que desde la parte institucional ha tardado mucho, pero que ha sido posible en estos últimos años de gobierno. Y digo que ya han sido varias las exposiciones o actos que se han ido haciendo desde el Gobierno de Navarra y que han venido a Lodosa casi a estrenarse. Y eso no es casualidad, es primero porque tenemos aquí a Benito y a Amelia y al colectivo Gurugú que suelen colaboran con vosotros, y eso hace que podamos traer aquí las cosas pues lo antes posible, y también porque Lodosa pues tiene esa sensibilidad, ¿no? Estábamos hablando antes de 131 personas que fueron aquí asesinadas en su momento, de las cuales, si no me equivoco, 74 más las 5 que se exhumaron del Valle de los Caídos, por tanto 79 fueron las que están también representadas en estos paneles y en las exhumaciones que aquí se representan, ¿no? Por tanto, en Lodosa tiene bastante sentido que sea de los primeros pueblos donde esté la exposición. Por mi parte, poco más. Va a estar aquí toda la semana, se va a poder visitar en horario de tarde, y que, bueno, esperemos que la gente eche un vistazo y se quede. Más vale una imagen que 1000 palabras. Muchas veces no hay un montón de imágenes aquí que son representativas de lo que pasó entonces. Por mi parte, no sé nada más, que agradeceros la asistencia, desde luego. Quiero poner unas flores en la tumba de mi abuelo, fusilado el 36, porque era del lado izquierdo. Quiero poner unas flores y ahora no puedo hacerlo. El alcalde de mi pueblo, de Tomo y Lobo un cabrón, ha dado autorización, recalificando el yermo para hacer un pabellón y así tapar el recuerdo. Mi abuelo y sus camaradas, sobre sus tibias amadas, tienen ahora hormigón por donde pasan currelas que van hollando con sus suelas aquel precario panteón. Voy a marcar en el suelo con pintura color sangre el lugar donde reposa quien fue padre de mi padre, y que pasen de puntillas, paso corto y gesto grave, y si es posible arrodé para evitar molestarle. No pude desenterrarlos, no llegó a tiempo el dinero. Ahora no hay subvenciones, las cortaron los peteros. No quieren aventar muertos que traigan malos recuerdos. No quieren aventar muertos que traigan malos recuerdos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, evidentemente. Gracias al Ayuntamiento de Lodosa y sobre todo gracias al grupo Gurugú por haberme invitado y sobre todo por haber traído la exposición. Una exposición que viene a reflejar el trabajo, sobre todo el trabajo que las familias llevasteis a cabo durante muchos años
para recuperar los restos de aquellas personas que habían sido injustamente asesinadas durante o tras el golpe militar de 1936. La exposición, en principio, como bien decía Paolo, llega tarde, como han llegado tarde demasiadas cosas en este estado, en este país, en esta nación, como queramos decirlo, pero han llegado. Y han llegado para quedarse, espero. Es decir, que estas políticas públicas de memoria que ha desarrollado el Gobierno de Navarra durante estos últimos 3 años y medio, 4 años, la idea o la intención es que se mantengan en el futuro, sea quien esté gobernando. Porque yo creo que es una deuda que tenemos contraída con las familias de aquellas personas, como decía, que fueron asesinadas vilmente en el año 36 y en los siguientes años. La exposición viene ahora porque ahora se cumple el 40 aniversario más o menos de lo que fue el proceso de exhumaciones tempranas que se desarrolló en Navarra como comunidad pionera, como en otras muchas cosas, entre el año 78 y el año 80. No fueron las primeras exhumaciones tempranas en Navarra. Las primeras se produjeron incluso nada más acabar la guerra y, en este caso, con el conocimiento de dónde estaban fusilados, dónde habían sido asesinados, con la complicidad en ocasiones de algunos alcaldes, de algunos curas y de algunas autoridades. Y en este sentido, pues algunos procesos se desarrollaron, pero fueron evidentemente minoritarios. En los diferentes paneles aparecen algunos testimonios, como por ejemplo el caso de Fortunato Aguirre, donde mucho antes de que se produzca esta masiva recuperación de cuerpos ya se habían recuperado. El proceso evidentemente se inicia con intensidad en Navarra, mucho más que en otros territorios, a partir de la muerte de Franco, 1975, 76, 77, y a partir fundamentalmente de la labor, como se reconoce en los diferentes paneles, de un gran historiador, además de una gran persona, que es José María Jimeno Jurío, que es uno de los que o la persona que más desarrolló, que más impulsó este proceso. Aparecen otras personas con nombres y apellidos. Quiero recordar a Josefina Campos o incluso algunos religiosos, como el padre Vesperinas, que en Marcilla inició el proceso. Un proceso que se inició de forma más o menos simbólica en Marcilla en el año 78, pero que luego se desarrolló también en Peralta y en otros pueblos. El proceso se hizo, como bien sabéis, porque participasteis en él, yo no, se hizo a pico y pala, se hizo en algunas ocasiones saliendo incluso por la noche. Hubo que parar en ocasiones cuando a la luz del día venía gente para no señalarse, para no marcarse. Y estos procesos eran reflejo de que todavía en aquellos años el silencio era el elemento que vertebraba la sociedad navarra en particular y la española en general. No se podía hablar de esto. Y como no se podía hablar de esto, pues cualquier tipo de intento para recuperar los restos, pues había que hacerlos en silencio, casi pidiendo perdón, y eso evidentemente pues generaba, me imagino, por una parte satisfacción, pero por otra parte amargura, porque ni siquiera después de haber muerto Franco se podía hablar con naturalidad en aquellos momentos. Bueno, el proceso, como aparece en algunos de los mapas, bueno, aparecen por supuesto el trabajo pionero de Jimeno Jurío, de Josefina y de otras muchas personas, evidentemente, que se plasmó en lo que fueron la creación de comisiones gestoras en algunos de los pueblos, en muchos, comisiones gestoras que fueron intentando en la medida de lo posible organizar lo que fue o planificar lo que fue las salidas a las fosas. En aquellos momentos era mucho más sencillo encontrar a los fusilados. Hoy día, 40 años después, es mucho más complicado. De hecho, vengo del merendero de Sengariz, donde en aquellos años 78, se sacaron a una serie de personas de Mendavia, de toda la corporación, o casi toda la corporación de Cárcar, que había sido fusilada y masacrada, y en aquellos momentos se pudo sacar. Hoy no hemos podido sacar en las tres prospecciones que hemos hecho esta mañana y esta tarde, no hemos podido sacar absolutamente nada, porque 80 años después, pese a que uno de los testigos, que tiene 89 años, ha venido esta mañana y nos ha ido indicando varios sitios, pero evidentemente la vegetación se ha modificado, el campo se ha trasladado, el camino ha desaparecido y por lo tanto los vestigios del pasado que marcan el camino, la senda, pues evidentemente han desaparecido. Es decir, hace 40 años era más sencillo, 40 años después es más complicado. Gracias a este proceso se recuperaron más de 2000 cuerpos en aquellos años. Es la comunidad, insisto, navarra,
que fue pionera y que además más desarrolló este proceso, en un proceso de implicación de las familias, familias que evidentemente, como bien sabéis, tuvieron que trabajar sin ningún tipo de apoyo institucional, ni siquiera estaban constituidas como asociaciones, lo cual les hubiera dado un amparo más o menos legal y hubieran podido pedir subvenciones, ayudas. Todo esto evidentemente no existía en aquellos años y había que ir, como digo, con la cabeza gacha. El proceso quizás más emblemático es el de los caídos. Navarra ha sido la única comunidad que ha recuperado parte de cuerpos que allí fueron llevados en el año 59. Y ese fue otro proceso en el que Lodosa también participó activamente, igual que San Adrián, o igual que Cárcar, o igual que otros puntos, Pamplona, y que aparecen en dos paneles representados, dos fotografías de cuando llegaron los restos a San Adrián. Ya habían sido algunos dejados en otros pueblos y de ahí se repartieron. Y digo también que me gustaría recordar que algunos todavía no han aparecido. Las personas que fueron fusiladas en la fosa de Valcaldera, que eran de Pamplona, no se sabe todavía dónde están. Y es curioso, porque fueron asesinados, fueron enterrados clandestinamente, fueron inhumados, fueron inhumados en el Valle de los Caídos, fueron sacados y no se sabe en este caso dónde están, lo cual es una tercera invisibilización. Otro de los momentos emblemáticos es y aparece en el siguiente panel, Torrero. Allí hicimos un homenaje en la línea de lo que, como decía Paolo, se ha hecho durante estos 4 años, homenajes a maestros, a funcionarios públicos, al tercio de Sanjurjo, a los que han estado concentrados en Gurs o a los que fueron asesinados y sobre todo a las familias que los sacaron el 15 de septiembre del año pasado en Sartaguda. A partir de ahí las comisiones gestoras sacaban a sus cuerpos, a sus familiares, y luego se organizaban, como bien sabéis, multitudinarios funerales y multitudinarios entierros. Algunas de las fotos son preciosas. Hay una, la estoy viendo allí, de Caparroso, que luego recomiendo que la veáis, sobre todo por el contenido político y social que tiene. Es una procesión, es una comitiva y aparece una bandera tras la cual, con un crespón negro, tras la cual hay un séquito religioso y séquito civil. Y ahí hay un elemento que yo me gustaría resaltarlo. Bueno, se hicieron recordatorios, se hicieron libros que pusieron de manifiesto que aquel proceso fue muy intenso. Aquello se paró en el año 81. Podemos pensar que fue el golpe de Estado, o podemos pensar que ya pensaban que se habían sacado todos, o podemos pensar que en otras razones. Durante 20 años, hasta que Prioranza del Bierzo no aparece en el mapa, y hasta que no vuelven a surgir las exhumaciones, todo el proceso de exhumaciones se paraliza por completo prácticamente, aunque hay algunos testimonios de que hablan de que algunas exhumaciones se desarrollaron, pero no son muchas. A partir del año 2000, y voy acabando, las asociaciones, especialmente las que a raíz del proceso de exhumaciones, como en este caso ABNA 36, se constituyen, van organizando nuevas prospecciones y nuevas exhumaciones. Y eso va a dar lugar a un periodo que va hasta el año 2015, donde salen varias fosas, que son realmente importantes. Una de las más emblemáticas es el cementerio de las Botellas, que aparece ahí, que, como bien sabéis, a impulso de Chimparta, se desarrolla y se sacan los cuerpos que en el cementerio de las Botellas, una vez que estaban saturados los cementerios de la Cendea, de alrededor del fuerte, pues ahí aparecen los cuerpos con una botella que permite la identificación en algunos casos. Y luego ya en el año 2015, y no quiero hacer balance porque está ahí, está en lo que hemos ido haciendo estos 4 años, el Gobierno de Navarra ha tomado el relevo de las asociaciones sin dejar de trabajar con ellas, y sobre todo ha tomado el relevo de las familias sin dejar de tenerlas en cuenta, porque las familias de las víctimas son el elemento central para este Gobierno de Navarra cuando se habla de memoria, y la memoria de las víctimas es un elemento con el cual no se puede jugar. Y en este sentido, los últimos paneles que comienzan aquí, en esta última parte, de lo que están hablando es del proceso que el Gobierno de Navarra ha desarrollado en estos últimos años. Hemos prospectado numerosas fosas, hemos exhumado más de 50, hemos recuperado unos 86 cuerpos y de ellos hemos conseguido identificar a 23, lo cual significa que es posible, y es posible hacerlo. Se ha creado un banco de ADN del cual se habla, que ha permitido tomar muestras, cotejarlas con los restos que se van sacando en las exhumaciones e identificar a algunas personas que fueron fusiladas, asesinadas en aquellos momentos. Pero queda un elemento, y con esto acabo ya. Este panel es un panel
maravilloso, impresionante, sobre todo para que el futuro sea mucho más ético, más justo y más respetuoso con los derechos humanos. Estamos hablando de transmisión intergeneracional de la memoria. Y en este sentido, aunque en este panel no aparece, porque es un hecho que surge después, me gustaría recordar una actividad en la que participó alguna de las personas que estuvo aquí, que está aquí. El 10 de abril de este año estuvimos con 350 chicos y chicas en el Parque de la Memoria de Sartaguda, lugar emblemático, que ha pasado a ser, en este caso, parte del patrimonio de todos los navarros y navarras, mediante la firma de un convenio, y que ya fue el primer lugar de memoria. Y en él, igual que aquí se ha hecho, en este caso con las fosas, en él se puso en contacto a dos generaciones. Las generaciones de las víctimas, de los hijos, nietos de las víctimas, nietas, y de los chicos y chicas de 17, 16, 18 años. Porque de lo que se trata es de transmitir el horror de aquellos años para que no vuelva a ocurrir. Y en este sentido, esa verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición es donde se está poniendo en marcha. Bueno, y acabo. La exposición está salpicada de 6 tótems. En cada uno de los tótems aparecen una persona que nos brindó su testimonio y que se grabó para el Centro de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria, y del cual extrajimos un pequeño fragmento que comienza con esa represión, que continúa con las gestoras, que continúa con los entierros y que acaba con un elemento muy importante, que es el hecho de que de aquellos, en este caso barros no, lodos tampoco, sino de aquellas luces, pues han surgido partidos políticos en algunos pueblos que han recogido la llama de la memoria de las víctimas de la República y que han impulsado procesos de transformación social en sus pueblos. Y en este caso, pues Lodosa, Sartaguda, Peralta y otros puntos podrían ser un ejemplo, yo creo que paradigmático. Gracias a Lucy y a Mari Carmen Moreno Garatea de Sartaguda, gracias a Josefina Campos, a Edurne, a Heraclio y a otras muchas personas que nos han dado, Amelia, que está aquí y me mira sonriente, que nos han dado, eso es, que nos han dado su testimonio, que nos han dado sus fotos y sobre todo que nos han dado ejemplo para seguir luchando en la defensa de lo que fue la memoria de las víctimas. Gracias y nada más.